Bueno, este ejercicio nos pide realizar un análisis del estado tensional luego de realizado el montaje, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto a qué apunta este tipo de ejercicios? La idea es poner en evidencia y por supuesto analizar qué está pasando cuando en una estructura en particular ocurre mayoritariamente en estructuras metálicas porque es donde ocurren los montajes, porque en las estructuras de hormigón es menos frecuente este tipo de situaciones, lo cual no quiere decir que no existan, no, pero la mayoría son todos casos que ocurren en estructuras metálicas. Más que nada ocurre cuando la estructura está construida por distintas barras y estas tienen distintas longitudes ideales y digamos de pizarrón. Y en la fabricación estas barras tienen pequeñas diferencias respecto de la longitud ideal, ¿sí? Entonces por ahí, en este caso, si podemos imaginarnos una situación real, tendríamos una cercha arriba compuesta por la barra B1, B2 y B3, o sea, en realidad es una especie de reticulado, si se quiere decir de alguna manera, un conjunto de tensores que tenía que estar conectada con la barra B3. Pero bueno, por un error de fabricación, la barra B3 resultó ser de 1 milímetro más chica, como lo que dice ahí el ejercicio. Entonces, para eso, nosotros, obviamente, en el sitio, nosotros tenemos que dejar la estructura en el lugar, o sea, instalada, conectada a las 4 barras. Esto genera que la estructura, al ser conectada bajo condiciones de longitudes distintas a las de diseño, estas no sean exactamente las de diseño, ¿sí? Como vamos a ver, en el caso vamos a estudiar qué pasa con las tensiones de trabajo no previstas, porque son tensiones de trabajo que aparecen por este error de montaje y por lo tanto la van a acompañar durante toda la vida útil de la estructura debido a que, fueron concebidas con algún que otro error constructivo, ¿sí? Entonces, bueno, la idea conceptual del ejercicio es analizar qué pasa cuando esa barra, ese pedazo de barra, vamos a ver si hacemos un zoom, se estira de tal manera, ¿sí?, que genera que, o sea, trasladamos ese milímetro, ¿sí?, que es 1 milímetro, y lo ponemos en esta posición, ¿sí? Bueno, si nosotros utilizamos un gato hidráulico, sí, yo no me voy a detener mucho en el inciso 2, pero voy a hacer, para el caso de el caso de que nosotros trasladamos la barra, el punto A al punto, sería vamos a poner el punto A', ¿sí?, al punto A, y ver qué pasa luego de esa instalación, ¿sí? Entonces, básicamente para nosotros poder estirar la barra B3 al punto A, ¿sí?, que es el punto final, vamos a necesitar una fuerza que igual no es tan trascendente, pero se puede calcular fácilmente. Si nosotros sabemos que el delta L necesario, que va a ser el delta L de A a A', es igual a la normal que necesitamos para generar esa deformación, la longitud de 3, ¿sí?, el módulo de elasticidad 3 y la sección del 3. Con esto podemos sacar el N, ¿sí?, fácilmente. Por L3 sobre L3, ¿sí? Entonces esto es dato y dato también, ¿sí? Todo es a cero, o sea, los módulos son los mismos. El área de la barra 13 es 2,5 centímetros cuadrados y la longitud L3 también es dato, ¿sí? Bueno, pero vamos a analizar qué pasa puntualmente en el momento que nosotros realizamos la instalación, ¿sí? A ver si lo puedo lograr. Tenemos una barra así. Una barra así. Una barra así. Estos están empotrados, ¿sí? Empotrados con articulación. En realidad deberían estar apoyados con apoyo fijo.
Y en este punto tenemos la barra que se conectó ya en el punto A, ¿sí? Ahora bien, nosotros cuando movimos la barra esta hacia arriba, la barra 3 hacia arriba, vamos a tener que en el estado inicial, ¿sí? Esta barra va a estar conectada, ¿sí? En el punto A con las otras tres barras. Pero, ¿qué va a estar pasando? Bueno, nosotros como tuvimos que estirar la barra 3 y le generamos una energía potencial elástica interna acumulada en la barra de abajo, vamos a estar generando que esa energía tienda a perderse obviamente por las propiedades elásticas de la barra de abajo, ¿sí? Porque estamos trabajando todo en régimen elástico. Entonces, imagínense que estirás una goma de esas que se utilizan para agarrar varios lápices o agarrar, no sé, sí, agarrar varios lápices. Esta cuando las tira uno, después esta tiende a volver a su posición original, ¿sí? Entonces, esto es lo que va a pasar. O sea, la barra de abajo se va a ir para abajo, la barra 3 se va a desplazar. Vamos a poner el límite este como el límite inicial, ¿sí? Donde estaba el punto A, ¿sí? Y este es el punto A'. Vamos a trasladarlo un poco, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener que en el estado deformado, ¿sí? Estas barras van a tender a irse hacia abajo, ¿sí? Porque la propia propiedad elástica de la barra de abajo va a exigir que esa vuelva a su posición original. Pero, a diferencia del caso del libre, esta barra está agarrada por las otras tres, ¿sí? Eso debe quedar claro, ¿no? Que está sostenida por las barras las barras de arriba. Y vamos a tener, no sé si se ve claramente, vamos a tener un punto límite superior, que es el A, y un punto límite inferior, que es el A', ¿sí? Entonces, la posición final, vamos a llamarla B, va a estar entre la deformación, entre la posición A y A', ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, cuando estiramos la barra 1 milímetro hacia arriba, ¿sí? Esta, si estuviese en estado libre, ¿sí? O sea, si esta barra estuviese sola, vamos a dibujarlo por acá, y la estiramos 1 milímetro, esta, si estuviese libre, va a bajar 1 milímetro, ¿sí? ¿Se entiende? Porque no tiene nada que la restringe. Y como no se llegó a régimen plástico, no va a ocurrir que la deformación sea distinta, ¿sí? Ahora bien, como está sostenida por las tres barras de arriba, este no es el caso. Va a tener una posición que, como máximo, en el peor de los casos, donde las tres barras de arriba sean infinitamente elásticas, o sea, que se deformen al 100% sin tomar nada de carga, o sea, si es una goma ultra flexible, volvería a la misma posición, porque sería casi parecido a una situación donde las tres barras de arriba no están conectadas a la barra de abajo. Entonces, el límite superior podría ser el caso donde las tres barras de arriba, ¿sí? Estas tres barras sean infinitamente rígidas, ¿sí? ¿Qué pasa si las barras, estas tres barras son, bueno, no me está ayudando mucho la función, ahí va. Si estas barras estuviesen si fuesen infinitamente rígidas, la distancia entre los puntos, ¿sí? Entre dos puntos de las distintas barras va a ser siempre igual. Entonces, este punto, el punto A, se va a mantener en el mismo lugar y la barra de abajo, la 3, se va a mantener en la deformación planteada inicialmente, en ese milímetro, ¿sí? que se aumentó hacia arriba. Pero como estamos en un caso intermedio, lo que va a pasar es que el punto B va a estar entre ese milímetro deformado, ¿sí? Entonces, como primera medida, como primera ecuación de compatibilidad, nosotros podemos establecer lo siguiente, ¿sí? Dejen que abajo. Sí.
sabemos que la deformación, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Esta deformación, delta L, como lo llamé yo en lo que tengo resuelto. Perfecto, sí. Delta L, vamos a ponerle delta LB y un delta LA, ¿sí? Entonces sabemos que el delta LA va a ser lo que se va a estirar las barras de arriba, ¿sí? Y la barra de abajo se va a contraer de tal manera que la diferencia entre lo que se estiró, ese milímetro, menos la contracción, va a dar 1 milímetro, ¿sí? Entonces, eso es una primera ecuación de compatibilidad, ¿sí? A ver, vamos a ponerla como... ¿sí? Ahora, en función de qué están cada una de estas, ¿sí? La primera, la delta LA, es bastante simple. Perdón, la delta LA, vamos a dejarlo por un momento así. Y vamos a expresar solamente las variables del delta LB. Las variables del delta LB va a ser la normal, que va a tener final, ¿sí? Para el estado de equilibrio, si se quiere, la barra 3, ¿sí? Va a estar en función de la longitud de la barra 3, que si recuerdan el enunciado, son 4 veces L, ¿sí? Donde L es la longitud vertical de la estructura, y en función del módulo de elasticidad de la barra 3 y la sección de la barra 3. Bueno, ahora, el delta LA, ¿sí? Físicamente está en función, por supuesto, de las 3 barras, ¿sí? O sea, las 3 barras van a tener un aporte a la deformación del delta LA. Por ejemplo, piensen esto, si nosotros sacamos la barra de esta barra del medio, ¿sí? Si la sacamos, probablemente el delta LA sea mucho más grande. ¿Por qué? Porque tiene otra persona, piénsenlo en esos juegos donde hay varias personas tirando de una cuerda y compiten por de qué lado queda la marca de la cuerda. Bueno, si le sacamos una persona a uno de los lados, claramente el otro lado del juego va a tirar muchísimo más y va a desplazar a todo el grupo que se le fue retirado a una persona hacia el otro lado, ¿sí? Y lo mismo pasaría si sacamos esta y si sacamos esta, ¿sí? Por supuesto, si sacamos las 3, esto vuelve a la posición original que tenía. Entonces, la deformación delta LA es algo que está en función de las 3 barras, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿No? Vamos a ver si podemos copiar esto. Vamos a copiar esto y vamos a hacer un foco, un zoom en este sector, ¿sí? Vamos a ver si lo puedo agrandar un poco incluso para ver si se puede generar un dibujo, porque estos dibujos en general son bastante difíciles de expresar prolijamente, ¿sí? Vamos a ver. Voy a borrar un poco más. Lo vamos a borrar de nuevo, porque esto está bueno que salga bien. Estamos suponiendo desplazamientos y deformaciones muy pequeñas, ¿sí? Ahí voy, ¿eh? Bueno, entonces esta es la deformación que estamos hablando, ¿sí? El delta LA. Si se fijan, vamos a nomenclar las barras como fue nomenclado el ejercicio. Estas son 1 y 1, 2, es 1, 2, 1, ¿no? Sí, va. Entendido como las barras 1 como las que tienen sección B1 y las barras 2 como las que tienen sección 2, ¿sí? Entonces, si lo ven, el delta LA es igual al delta L2, ¿sí? Ahora bien, la deformación del 2 no es que depende solamente del delta L, de la rigidez de la barra 2. Es todo un conjunto, ¿sí? Que es mucho menor, ¿sí? Que el estado ideal donde solo tuviésemos la barra 2, ¿sí? Y la barra 3 abajo, ¿sí? Si fuese este el caso, claramente el delta LA sería mucho más grande,
sea, el delta LA en este caso sería mucho más grande que el que tenemos acá, ¿sí? Porque es mucho menos rígida esta situación, tiene menos aporte de área, menos personas que están tirando para el lado de arriba, ¿sí? Vamos a borrar esto, así no basta el ejercicio. Entonces, ¿cómo encontramos, cómo metemos dentro de la expresión delta L2, ¿sí? El aporte que tenemos de las dos barras 1, ¿sí? Bueno, nosotros, si trazamos una recta perpendicular a la barra 1 y la hacemos pasar por el punto inicial, perpendicular así, y perpendicular así, vamos a tener que, por supuesto, esta deformación en este sentido es lo suficientemente pequeña para, bueno, a ver, vamos por otro lado. Esta longitud, sí, sería la longitud L1, que, si no mal recuerdo, no está directamente expresada en el ejercicio, pero sí está expresada en función del ángulo y de la distancia vertical, ¿sí? Nosotros tenemos el dato de esta L y el dato de este alfa, ¿sí? Entonces sabemos que el L es compartido con la barra 1 y las barras 1 y las barras 2, ¿sí? Entonces, en primera medida, nosotros sabemos que la longitud 1, ¿sí? Que es la longitud real de la barra, es igual a la longitud vertical por el coseno de alfa, ¿sí? Perdón, no, eso también. Vamos a hacerlo bien, por las dudas. Coseno de alfa es opuestos, no, es adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? Entonces, el adyacente acá es el L y la hipotenusa en nuestro caso es el L1. Entonces, el L1, que es la longitud mecánica de la barra, ¿sí? Va a ser el L sobre coseno de alfa. Esta es una pequeña, es el primer caso, ¿sí? Entonces, la longitud, la deformación de la barra 1, las barras 1, va a estar en función de qué, ¿sí? Que sería, ¿qué cosa? Esto de acá y esta de acá y esta de acá. Esta es L1, ¿sí? Entonces la deformación delta L1, como siempre, porque es en el sentido axil, ¿sí? El sentido axil se está estirando delta L1. Va a estar en función de el N1, la longitud 1, ¿sí? El módulo de elasticidad y el área 1. Como encontramos allá más arriba, nuestro N1, o sea, L1 va a ser reemplazado por L sobre coseno, entonces va a quedar la ecuación de esta manera. ¿Sí? Ahora, nosotros sabemos que este de acá es delta LA y delta L2, ¿sí? Entonces, si queremos interrelacionar la deformación de la barra 1 con la deformación de las barras, perdón, la deformación de la barra 1 la deformación de la barra 2, tenemos que encontrar una relación pitagórica o una relación de compatibilidad de deformaciones que obviamente describa lo que está ocurriendo en la estructura. Entonces, nosotros sabemos que el punto A es un punto común a las tres barras, ¿sí? Este punto A, nosotros cuando mostramos la posición deformada en naranja, dijimos que se iba a descender un delta LA. Entonces, ese delta LA tiene componentes, ¿sí? Que corresponden a las barras del 1 y las barras 2, ¿sí? Nosotros también tenemos otro supuesto que es necesario resaltar en este tipo de ejercicios que se desarrollan por inspección o por análisis de la posición deformada, que las deformaciones son pequeñas, ¿sí? Son muy pequeñas, por lo que el delta LA dibujado ahí está completamente exagerado. Estoy mencionando esto porque este punto, ¿sí?
se lo supone que mantiene el mismo ángulo, no es que se acorta como si fuese una tijera, sino que la deformación del talea es lo suficientemente pequeña como para que este tipo, o sea, el ángulo inicial de la estructura se mantenga, ¿sí? Claramente, ¿sí? Si esto se estira, evidentemente tuvimos que acortar el ángulo alfa si se mantiene la longitud, pero como no es el caso, el alfa se mantiene, ¿sí? Y además tenemos que el triángulo rectángulo que se nos forma, obviamente lo propio es para el otro lado, ¿no? También se replica el mismo criterio, que se forma entre el delta L1 y el delta LA. El delta LA casualmente es el delta L2, ¿sí? Bueno, entonces la relación pitagórica que vamos a encontrar fácilmente es que el coseno de alfa, ¿sí?, es igual a el adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el adyacente? El adyacente es el delta L1, la deformación de la barra 1, tanto de la izquierda como la de la derecha, y el delta L2, ¿sí? O el delta LA. Pero lo voy a poner en función de delta L2 para poder interrelacionar las deformaciones entre sí. Porque si yo hago esto, paso dividiendo el coseno del ángulo y paso multiplicando el delta L2, me queda una relación que involucra la deformación de la barra 2 con la deformación de la barra 1, ¿sí? Entonces, repitiendo la expresión que nos describe las deformaciones de las barras sometidas bajo un esfuerzo axial, tenemos la misma expresión de siempre, ¿sí? Pero nosotros sabemos que esta sería nuestra ecuación 1 por acá y 2 por acá. Si hacemos la igualdad de la expresión 1, utilizando la expresión 2 para relacionar las dos deformaciones, ¿sí?, resulta lo siguiente, ¿sí? Tenemos que el delta L2 es igual a delta L1 sobre coseno de alfa. Entonces, acá nos da como resultado lo siguiente, ¿sí? Esto, si no me equivoco, es L, ¿sí?, para el caso de la deformación, la longitud inicial de la barra 2. Acá tenemos el módulo de elasticidad, que es el mismo, y el área o la sección 2, ¿sí? Esta es el N2. Y de este lado, ya lo hemos descrito, es N1, ¿sí?, por la longitud en vertical, el área, y el coseno del ángulo, ¿sí?, porque esto, ¿se acuerdan que derivaba de L1? Bueno, entonces, nosotros ya con esto podemos encontrar una relación del esfuerzo axial N1 con el esfuerzo axial N2, ¿sí? Entonces acá claramente se ve que el esfuerzo de la barra 2 no es algo independiente, no depende únicamente de las propiedades de la barra 2, ¿sí? O a su vez el esfuerzo, ya lo vamos a ver en la otra expresión, pero el esfuerzo de las barras 1 no depende únicamente de las barras 1, ¿sí? Ya en juego también las propiedades geométricas de la barra 2, ¿sí? Vamos a ponerlo de esta manera, así queda más prolijo. Esto es coseno cuadrado, ¿sí? Porque acá me olvidé de agregar en esa expresión el coseno de la ecuación 2, ¿sí? Que aparece acá arriba, ¿no? Lo marco acá en amarillo. Ese coseno me lo estaba comiendo, ¿sí? Entonces, y acá nos falta N2. Entonces acá tenemos interrelacionado los dos esfuerzos normales. Bueno, acá ya pudimos encontrar la relación entre las dos fuerzas, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Bueno,
podemos expresar la sumatoria de fuerzas en I, ¿sí? Donde tenemos, primero vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de la situación equilibrada. ¿Sí? Vamos a tener la N2, N1 y N1, ¿sí? Ahora, yo no sé si... Déjenme un segundo, a ver. Sí, no, perfecto. Está bien. Entonces, por el lado de las fuerzas en X, tenemos que... y disculpen, me olvidé la N3. ¿Sí? Estos son los esfuerzos axiales de las barras. Están todas, como ven, en el eje de cada una de ellas. Esto sabemos que es alfa, esto es alfa, ¿sí? Entonces, en el eje X tenemos que N1, ¿sí? Vamos a ponerlo a derecha y N2, perdón, N1 a izquierda, ¿sí? Para diferenciarlo, ¿sí? Entonces esto es esto por el seno del ángulo y el otro también, ¿no? Esto es N1 izquierda y esto es N1 derecha, ¿sí? Esto tiene que ser igual a 0. Entonces, nosotros de este lado, nosotros podemos saber que obviamente estamos encontrando una ecuación redundante, si se quiere, pero va en línea con la simetría de la estructura, ¿sí? La simetría de la estructura va a proponer una situación equilibrada en donde el punto no se va a desplazar hacia ninguno de los dos lados, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si una de las dos barras, de las barras 1, tuviesen secciones o materiales distintos? Bueno, posiblemente esa barra se deformaría menos, sí. Entonces, al deformarse menos, lo que haría es que el punto A' o el punto de deformación generado, sí, después del montaje, no va a estar alineado con la recta de acción de la barra, en este caso N3, sino que va a estar inclinado hacia el lado de la barra más rígida, ¿sí? No es el caso, este ejercicio presenta la facilidad de ser simétrico, por lo que no vamos a tener este problema, ¿sí? Después, la ecuación de equilibrio en el eje Y, mucho más interesante que la que acabamos de ver, nos propone que la componente vertical que está asociada al coseno del ángulo, ¿sí? De la barra N1 derecha, N1 izquierda, y la N2 se tiene que equilibrar con la N3. Entonces, esto sabemos que son dos veces el mismo valor de N, que es el valor axial de una de las dos barras. De este lado tenemos el N2, ¿sí? Cuyo valor depende de toda la rigidez de la estructura, no es algo aislado, y el esfuerzo normal 3. ¿Sí? De este lado entonces podemos, utilizando la expresión que determinamos acá, ¿sí? Vamos a ponerle 3, podemos encontrar, esperen, ahí va, la relación de N2 y N3. Esto va a estar en función de esta expresión, ¿sí? ¿Sí? Esto es el despeje de esta expresión, ¿sí? Queda coseno al cubo porque ya la ecuación de equilibrio tiene un coseno y la ecuación que relaciona N1 con N2 tenía otro coseno cuadrado, entonces este queda un coseno cubo. Vamos a ponerle la ecuación 4, ¿sí? Ahora, ¿cómo interrelacionamos las barras de arriba, o sea, los esfuerzos de las barras de arriba, que ya están interrelacionados entre sí, N2 y N1, con la barra de abajo? Bueno, utilizamos la expresión que pusimos más arriba, ¿sí? Que esto va a ser, si no me equivoco, claro, esto va a ser 1 milímetro y
vamos a tener que la deformación delta LA, que es la deformación en realidad del conjunto superior, o sea, el punto superior hacia abajo, va a ser la siguiente, ¿sí? E3, 4L, ¿sí? E por F3, ¿sí? Entonces, ustedes me dirán, che, esta ecuación solamente está en función de N2 y N3, sí, pero a su vez nosotros vamos a poner N2 en función de N1, ¿sí? Como pusimos en la ecuación, en la expresión 3, que está allá más arriba. Entonces, si nosotros despejamos, vamos a hacerlo lo más prolijo posible porque es un poco engorrosa la ecuación, nos va a quedar lo siguiente. El coseno al cubo, ¿sí? Por el módulo de elasticidad y la sección de la barra 2. Este N3, bueno, lo puse directamente, pero bueno, lo voy a aclarar. Depende obviamente de la longitud 4L de la barra 3 que está de abajo y del módulo de elasticidad de la barra 3 y la sección 3, ¿sí? Entonces, si nosotros despejamos esto, pues noten que nosotros podemos despejar el N3. Nos da como resultado que ya está calculado, sí, lo tengo calculado para acelerar el trabajo, 18,78 kN, ¿sí? Entonces, de esto podemos sacar de la ecuación 4, ¿sí? Que es la anterior, podemos sacar el valor de N2, ¿sí? Esto nos va a dar, si no estoy equivocado, 12,36 kN, y de la ecuación 3 nos va a dar 3,71 kN. ¿Sí? Bueno, entonces el siguiente paso es, que para lo más, para mí, interesante de este ejercicio, es determinar las tensiones, ¿sí? Las tensiones de arranque o a causa del error del montaje, y en función de eso analizar cuán grave o cuán delicado es equivocarse por 1 milímetro en una estructura de este tipo, ¿sí? Entonces, en el caso de la barra 1, simplemente es realizar el cálculo de las tensiones, ¿sí? La barra 1, si mal recuerdo, tenía 1 cm² y las otras 2,5, ¿sí? Entonces, es utilizar estos valores, ¿sí? Para determinar las tensiones. La tensión 2 va a ser la siguiente. Yo esto no lo tengo calculado, pero como es bastante sencillo, es 12,36 y 2,5. Vamos a volver a anotar, así queda. Es 4,94 kN centímetro cuadrado. Sigma 3. Está en función del esfuerzo axial, obviamente, de N3 y el área de 3. Casualmente es igual que la de N2. Miren que también es interesante verlo. Que por supuesto, obviamente esto, si hay algún error, me lo comentarán, en cuyo caso, pero en ese caso, fíjense que la barra 2 y barra 3, también que esto sale de las expresiones matemáticas y relaciones de compatibilidad de informaciones que planteamos, pero fíjense que las cargas en la barra 2 y la barra 3 no son iguales, ¿sí? Si tuviésemos un ejercicio donde directamente poníamos como que la deformación delta LA, ¿sí?, estuviese planteada solamente de esta manera, ¿sí?,
y no involucrásemos el aporte de las barras 1, íbamos a tener que la deformación iba a ser, los esfuerzos normales iban a ser los mismos, ¿sí? Pero bueno, eso, digamos, otra forma de comprobar que por lo menos nos está dando de manera razonable, ¿sí? Por ahí los números no están del todo bien. Otra cosa que hay que notar es que si nosotros hacemos un ratio, ¿sí?, de trabajo, vamos a ponerle, o podemos hacer esto, analizar el concepto de reserva, ¿sí?, que es igual a 1 menos la tensión 1 sobre tensión admisible, ¿sí? Entonces acá lo que estamos haciendo es decir, che, ¿cuánto de la tensión admisible, que son, supónganse, 15 kilonewtons centímetros cuadrados, el error de montaje me consumió, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que esto es de 3,71 dividido 15 nos va a dar, ¿sí?, 0,247, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que el 24% de la tensión admisible fue consumido por el montaje. Entonces nosotros solo disponemos de 75% de del material, ¿se entiende? Eso parecería ser en alguna medida tolerable si se quiere, pero imagínense este caso. En este caso tendríamos 24 dividido 15, tenemos casi un tercio, sí, un poco más de un tercio, es 0,329, ¿sí? Y esto nos da como resultado que 67% queda para uso de las cargas, ¿sí? Quizás aquí se va a notar un poco más, porque la carga es un poco más grande, donde más de la mitad, ¿sí?, está siendo consumida por el error de montaje. Esto es 50%, justo, más o menos. Entonces nos queda 50%. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros en la hoja o en el diseño estructural inicial planteamos que las 3 barras, por una cuestión de costos y demás, planteamos que las barras tengan un consumo de su material del 80%, o sea que tengan una reserva del 20%, estaríamos teniendo un problema, porque ya desde el error de montaje ya está consumido un 50%, ¿sí? Y si además por cargas se consume el 80%, en todos los casos estaremos excedidos, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque estaríamos, por ejemplo, en el último caso tendríamos un 130%, es decir, estaríamos excedidos un 30% en ese caso. Los otros casos también, pero bueno, ese sería más sutil. Pero bueno, esto es un ejercicio que es muy conceptual en términos de lo que respecta a la guía de Axil, pero también introduce conceptos muy importantes a la hora de analizar o de tener en cuenta errores en la elaboración de las estructuras.